En el problema sobre el seguimiento de la asignatura, recogí una serie de datos durante el curso 2006-2007 de forma voluntaria por parte de los estudiantes que me suministraron el número de horas dedicadas a la asignatura, tanto presenciales como no presenciales, es decir, las que realizaban en casa, para la asignatura de Estadística en la Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, que está incluida dentro de un proyecto de armonización. Con estos datos y también con las notas de cada uno de los estudiantes, me planteé una serie de preguntas. Nuestro objetivo es calcular el intervalo de confianza al 95%, asumiendo normalidad e igualdad de varianzas solamente en aquellos casos en los que sea necesario, y por supuesto tenemos que indicar la conclusión a cada pregunta. La primera de ellas nos pregunta si hay diferencias entre las notas medias de los estudiantes que asisten regularmente a clase y los que no. Y tenemos aquí los estadísticos para cada una de las dos muestras. Para los que asistían regularmente a clase, es decir, si asistió al menos un 90% de las clases, o si no asistía regularmente a clase. Tenemos aquí el tamaño muestral de cada una de ellas, las N's, las notas medias, las X barritas y las desviaciones típicas, las S's. ¿Qué caso tendríamos que utilizar para para calcular este intervalo? Pues nos podemos ir al esquema y ver, en primer lugar, ¿son apareadas? No, no lo son, porque unas son los estudiantes que venían a clase y otros los que no están relacionadas. Por tanto, son independientes. Las N son grandes. Por grandes entendíamos mayor o igual que 30, que en este caso sí. Por lo tanto, sabemos que tenemos que escoger el caso E. Su fórmula, ¿dónde la encontramos? En el formulario. Aquí tenemos la fórmula. Lo único que tenemos que hacer ahora es ir sustituyendo en la fórmula, ya que contamos con todos los datos desde el propio enunciado. Por lo tanto, necesitamos la media del primero menos la media del segundo. Media del primero, 5,69, menos la media del segundo, 3,48, más menos z sub alfa medios. En este caso, como nos preguntan al 95% de confianza, quiere decir que el alfa es de 0,05, por lo tanto, z sub alfa medios será z sub 0,025, es decir, 0,05 partido 2. ¿Cuánto vale esta z? Pues lo tendremos apuntado en la tabla de la normal o en el formulario, y también lo tenemos en los apuntes, y vemos que esa z vale 1,96. Seguimos aplicando la fórmula. Ahora viene la raíz de la varianza del primero, que será 2,48 al cuadrado, porque recordar que en el enunciado nos daban la desviación típica, la S, partido por el tamaño muestral, 30, de la primera muestra, más lo mismo para la segunda muestra, para los que no asistían a clase, es decir, 1,46 al cuadrado partido 42. Esto nos da 2,21 más menos 0,9912, que es igual a 2,21 menos 0,99, 1,21,88, y 2,21 más 0,9912 es 3,2012. La conclusión, pues vemos que el 0 no pertenece al intervalo, por lo tanto concluimos que sí que existe diferencia entre las notas medias de los estudiantes que asisten regularmente a clase y los que no lo hacen, es decir, hay diferencia entre las medias poblacionales. Vamos ahora a resolver la segunda pregunta. Ahora nos piden si hay diferencias entre las notas medias de los estudiantes según el número total de horas no presenciales dedicadas a la asignatura, que lo dividí según si estudiaban más o igual que 45 horas o menos de 45 horas. Ya a simple vista podemos darnos cuenta de que hay diferencia, o sea que más o menos podemos ya tener una idea de por dónde nos van a salir los resultados, y luego también ser críticos con nuestros propios resultados, por si nos sale algo que no concuerda con lo que a priori nos podemos esperar, porque en este caso parece bastante claro. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué caso tendríamos que utilizar. Volvemos aquí. ¿Son apareadas las muestras? No, no lo son, porque unos son los que estudiaban más de 45, otros son los que estudiaban menos de 45 horas, no están relacionadas.
por lo tanto son independientes. ¿Las n son grandes? Pues veamos. Tenemos 12 y 9, por lo tanto no son grandes, porque por grandes entendíamos a partir de 30, por lo tanto no. ¿Son normales? Pues en el enunciado nos decía que si necesitábamos la normalidad que la utilizáramos, con lo cual la tenemos que utilizar porque si no, no podríamos resolver el problema, por lo tanto vamos a considerar que sí. Las varianzas poblacionales son iguales, también en el enunciado nos han dicho que supongamos igualdad de varianzas si lo necesitamos, con lo cual sí. Por lo tanto tendríamos que escoger el caso F. El caso F, según el formulario, sería este. También contamos con todos los datos desde el propio enunciado, con lo cual lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. Las medias, la T de student, fijaros con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, que en este caso será 12 más 9 menos 2, es decir, 19. Con todo esto vamos a sustituir en la fórmula, tenemos la media del primero, 7,43, menos la media de la segunda muestra, 4,31, más menos. Vamos a sacar el valor de la T de student, nos vamos a la tabla de la T de student, otra vez como era al 95% de confianza el intervalo, el alfa será 0,05 y por lo tanto alfa medio es 0,025. 0,025 y 19 grados de libertad corresponde a 2,093. Después tenemos la raíz de 11 por la varianza 11,93 al cuadrado más 9 menos 1, 8 por 2 al cuadrado, partido por 12 más 9 menos 2, 19 y multiplicado por la raíz de 12 más 9 y dividido por 12 por 9. Esto nos da 3,12 más menos 1,8, que es igual a 1,3, 1,31, 4,93. Como antes, el 0 no pertenece al intervalo, por lo tanto hay diferencia entre las notas medias según el número de horas no presenciales dedicadas a la asignatura. Vamos ahora a la tercera pregunta. Ahora nos dicen si hay diferencias entre las notas medias de los estudiantes según si estudian semanalmente o no. Por semanalmente considerábamos si al menos estudiaba o trabajaba, más que estudiar, si trabajaba haciendo problemas, etcétera, al menos 1 hora y media a la semana. Bueno, también ya a priori ya podemos hacernos una idea de si va a haber o no va a haber diferencia, pero vamos a confirmarlo mediante el intervalo de confianza. Lo primero, como antes, volvemos al esquema y va a ser igual que el apartado anterior, no son apareadas, las n no son grandes, vamos a considerar que son normales y también las varianzas iguales, porque así nos lo va diciendo el enunciado. Por lo tanto, volvemos a tener el caso F. El caso F. Lo único que tenemos que hacer es otra vez volver a sustituir en la fórmula porque todo lo demás ya contamos con ello. Así que simplemente sustituimos la media del primero, 7,23, menos la del segundo, 4,35, más menos, ahora tenemos que, otra vez 0,025, ahora los grados de libertad, como tenemos 12 y 15, 12 más 15 serían 27, menos 2, 25 grados de libertad, por lo tanto correspondería a 2,060, ¿vale? Recordar que en la propia fórmula ya nos marca cuántos grados de libertad tenemos que usar. Por lo tanto, ahí tenemos 2,06, la raíz de 11 por 2,03 al cuadrado más 14, es decir, 15 menos 1 por 2,13 al cuadrado, partido 25 y después la raíz de 12 más 15 partido 12 por 15, es decir, 2,88 más menos 1,6647, es decir, 1,22,454. Como antes, el 0 tampoco está en el intervalo, por lo tanto, las notas medias difieren según si se estudia semanalmente o no. Algo que a priori ya podíamos imaginarnos, pero que está confirmado con estos datos, que son datos
reales suministrados por los propios estudiantes. Y ahora ya la última pregunta. Resulta que vamos a comparar si usando las mismas horas para estudiantes que asistían a clase, pero que se reparten de formas distintas, si las notas medias van a diferir o no. Las dos estrategias que se consideran son la estrategia que voy a llamar concentrada, que supone no estudiar semanalmente y hacerlo exclusivamente para el examen, es decir, lo que coloquialmente se conoce como empollar para el examen. O bien una estrategia gradual, que consiste en ir estudiando semanalmente, que como he dicho antes, semanalmente quiere decir dedicar hora y media a la semana, tampoco es que nos matemos, y dedicar unas pocas horas a estudiar al examen para simplemente repasar. Pues bueno, ya también a simple vista a priori ya podemos imaginarnos qué va a pasar. Como antes, vamos a ver qué caso tendríamos que usar y otra vez de nuevo, las muestras no son apareadas, las n's en este caso no son grandes, vamos a suponer que son normales y con las varianzas iguales. Por lo tanto, volvemos a tener el caso F. Volvemos al mismo caso de antes. En este caso tendremos grados de libertad 13 en total, porque teníamos 9 más 6, 15, menos 2, 13. Sustituimos en la fórmula y tenemos la media del primero, 5,6, menos la del segundo, 8,7, más menos, vamos a la tabla de la T, como también era el 95%, alfa medios quiere decir que es 0,05 partido 2, 0,025 y grados de libertad era 13, por lo tanto 2,16, ¿vale? La raíz de 9 menos 1, 8 por 1,87 al cuadrado más 5 por 1,29 al cuadrado partido 13 y después la raíz de 9 más 6 partido 9 por 6, es decir, menos 3,1 más menos 1,9, es decir, menos 5,002 menos 1,198. En este intervalo, el 0 no pertenece a este intervalo, el 0 no está contenido en este intervalo, con lo cual las notas medias son distintas según la estrategia que utilicemos, la concentrada o la gradual. Así que, como veis, es mejor utilizar una estrategia gradual, ir poco a poco, piano a piano, si va lontano.